tema que tiene que ver con historia, que tiene que ver con lo que pasa en el mundo, etcétera, es porque vamos a hablar con nada más y nada menos que el profe Matías Ferreira. En el día de hoy nos va a traer una columna muy interesante sobre nada más y nada menos que la tercera posición. ¿Y por qué elegimos este tema? Porque ustedes saben, en estas columnas de historia que propone Matías Ferreira, siempre tratamos de abordar la coyuntura actual con una mirada histórica, justamente. Bueno, y en esta coyuntura actual tuvimos esta semana, obviamente, lo que fue el episodio en Medio Oriente, lo que fue el episodio entre Israel e Irán, y donde Argentina decidió un alineamiento irrestricto con Occidente, ni siquiera te diría con Occidente, te diría con Estados Unidos y con Israel, y ante esta situación nosotros planteamos o vemos, tratamos de buscar otras alternativas, ¿no es cierto? Otras formas de pararse para mirar el tablero político, y en este sentido, bueno, me parece que surge justamente la idea de los países del tercer mundo, de los países de la tercera posición, etcétera, que es de lo que nos va a estar hablando hoy el profe Matías Ferreira. Matías Ferreira, ¿cómo andas, querido? Muy bien, muchachos. ¿Ustedes cómo andan? Bien, bien, qué parco que viniste. Yo te lo pones ahí de ahí arriba, viste, todo, te busqué un temita, todo. Nada, tremendo, tremendo. Es que viste que la mañana es La así mañana es para mí. complicada, es La mañana es complicada. complicada, pero qué tema. Yo quiero contarles que a veces cuando vengo, tengo el disco De ¿dónde está? científicos. De Estamos hablando del científicos tema de música, científico del palo. y lo tengo en el auto. Entonces, Para, como para, 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 para. ¿Vos usás disco en el auto? yo uso discos en el auto, tengo una explicación. Dos cosas te quiero Dos decir. explicaciones en Dos cosas, realidad. antes de tus explicaciones. Dos cosas. Uno, estás out. Estás Y out. bueno, Estás eso. out. Y dos, tener discos para el auto en la ciudad de La Plata es, perdón que lo diga así, es muy estúpido. ¿Por qué? Porque tenés los baches, tenés el lomo de burro, tenés el empedrado y se te rayan todo. Se te rayan todos Ese adentro es del coso. Es un tema, un ¿eh? buen argumento Es ese, un ¿eh? buen argumento, lo sé, lo sé. Decir, ¿cuáles eran tus excusas? A ver. Bueno, una es que yo estoy out. Estás out. Claro, eso es Out. una postura filosófica Es eso o el ante la MP3, vida. ¿viste? El Claro, Walkman. ¿Cómo se llama el Walkman? tal cual. Y la otra es que a veces voy a dar clases a la Universidad Jaureche, entonces tengo un buen trayecto, Ah, está así, bien. y que se va la señal. Entonces, bueno, pongo ahí el disco y voy cantando los gritos ahí acerca de San Martín, Belgrano, Hay Perón. dos lugares de conciertos individuales que son la ducha y el auto, ¿no? El auto cuando uno va a hacer, yo Exacto. también soy de ir cantando fuerte, a veces se me para alguien en el semáforo al lado mío y me mira con cara de ¿qué estás cantando? Y yo te digo, sentir indiano en mi corazón, ¿viste? Y voy por ahí, ¿viste? Siempre. Bueno, Mati, contanos. A Vamos con ver. lo nuestro. Sí, sí, sí. Bueno, no podría haberlo explicado mejor que vos. Te digo Ah, el bueno. porqué de la columna. Así que vamos a hablar acerca de la tercera posición. Quiero agregarle algo a lo que dijiste. Ujú. Por supuesto que se me ocurrió la columna en función de lo que está sucediendo en el mundo y la posición que Argentina ha tomado. Pero también me interesaba complejizar un poco porque surgió esto de, está bien, pidiéndole al gobierno de Milei que tome, que no abandone la postura histórica del neutralismo argentino. Pero bueno, me pareció que estaba bueno complejizarlo un poco más, porque está todo bien con la neutralidad y todo, la postura histórica, pero me parece que bueno, como los peronistas, viste, tenemos la solución a los problemas, a muchos de los problemas. Me parecía que la tercera posición eh, es más el camino a plantear y quizás fue el proyecto trunco de una verdadera política internacional argentina. Ujú. Así Sí, que, ahí déjame hacerte por favor. una cuestión. El tema de la neutralidad no es una neutralidad por, como suele decir, por ejemplo, Patricia Bullrich ahora hoy en día, por una cuestión de cobardía, sino que Claro, es una cuestión de defensa de los intereses nacionales. totalmente, totalmente. También digo, hay posturas que fundamentan la neutralidad desde esa perspectiva, desde la perspectiva de los derechos humanos, como la histórica posición de México, por ejemplo. Pero bueno, me pareció que se estaba perdiendo en Ujú. el mar de debate y que estaba bueno traerla. Así que bueno, introduciéndonos un poco, como decíamos, ¿no? Vamos a hablar de la tercera posición o como le vamos a decir acá, los fundamentos filosóficos del peronismo frente al mundo. Porque bueno, un poco, ¿no? Más que una política de neutralidad o de no posicionamiento, o de, no, o de posicionamiento equidistante de una potencia o de otra, la tercera posición va a ser una toma de postura, ¿no? Una forma de comprender la historia, el presente y el futuro del pueblo argentino, de la nación argentina, pero también de la humanidad.
Ya nos vamos a adentrar un poco en eso. Pero para introducirnos un poco, para ir tomando carrera, vamos a la historia. 17 de febrero de 1943. 3 días después de mi Gobierno, cumpleaños. 3 días después, tal cual. Gobierno infame de Raúl Castillo y contexto de guerra mundial. Recordemos, Raúl Castillo, último presidente de la década infame, periodo de nuestra historia conocido por el fraude electoral para las élites y la miseria para el pueblo, ¿no? Gira, sin pan y sin trabajo, todos reflejos de lo que se vivió en esa época para el pueblo argentino. Ese día, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Pierrestegui, presenta un memorándum ante Castillo, que usando como excusa la obtención de nuevos equipos militares, cualquier similitud con Sí. la realidad, La actualidad. con la actualidad, no es mera coincidencia, tenía como objetivo un acercamiento a los Estados Unidos, por ende, no a los aliados. En un momento particular de la Segunda Guerra Mundial, o sea, estamos hablando 2 años o 1 año y meses después del ataque a Pearl Harbor, o sea, en la introducción de Estados Unidos a la guerra. Por ende, estamos hablando de un momento en el cual Estados Unidos empieza a cerrar fronteras, políticas, ¿no? Geopolíticas. Asegurar lo que ellos siempre denominaron el patio trasero, ¿no? Asegurar la lealtad de la América. Entonces, bueno, es un momento de consolidación político-militar para los yanquis. En este momento se busca justamente, bueno, el general propone este alineamiento. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque esto es una de las alarmas que empieza a resonar en lo que va a ser el Grupo de Oficiales Unidos, ¿no? Resuena en el ejército, el GO, exacto. Resuena en el ejército, resuena en las Fuerzas Armadas y resuena en el GO. Que bueno, como parte justamente de las Fuerzas Armadas, no eran ajenos a este tipo de discusiones. Entonces, bueno, digo, esta va a ser uno de los motivos que van a apurar el golpe o la revolución del 4 de junio de 1943, ¿no? Cuando el GO asume el poder. Y en defensa, uno de los argumentos es en defensa también de la posición de neutralidad de la Argentina. Ya en el poder, el GO va a vivir un tire y afloje, ¿no? Entre quienes bancaban a los aliados en una guerra que ya se estaba decantando y quienes estaban dispuestos a hundirse con los alemanes. ¿No? Ahí va obviamente en el año 1943 estaba Farrell. Está claro, exacto. Sí, Farrell. Farrell, sí. Tal cual. Entonces, bueno, no va a haber un tire y afloje constante en el ejército, ¿no? Una discusión permanente. Entendiendo también que son discusiones que hacen, ¿no? En un contexto de guerra mundial, en un contexto de gobierno dirigido por las Fuerzas Armadas, claramente el posicionamiento de la Argentina, sí, ya con un gobierno civil es importante, con un gobierno dirigido por las Fuerzas Armadas, no cuya... no me sale la palabra, relevancia en cuanto a los temas de guerra. Los temas de guerra tienen más importancia, ¿no? Pesa bastante esa discusión, lo que quiero decir. Entonces, bueno, digo, va, tire y afloje, Estados Unidos se fortalece, la guerra va terminando y la Argentina va a terminar declarándole la guerra al eje, ¿no? 21 de febrero de 1945 se va a hacer la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, convocada por México, y allí, junto con los demás países latinoamericanos, van a firmar lo que es el Acuerdo de Chapultepec, ¿no? Que sienta el terreno para la declaración conjunta de la guerra al eje. Que lo que es un refuerzo de la influencia yanqui, ¿no? En el continente, básicamente. Pero bueno, retomando un poco lo que decía anteriormente, por lo que vemos ahora, ¿no? La política internacional viene siendo un factor ordenador, un factor fundamental para el desarrollo de la política interna, ¿no? Yes. Ahora bien, esta política internacional, el eje principal, podemos decir, se da en torno a la guerra y en torno a la introducción en un bando o en otro. Me pueden decir, y van a tener razón, que justamente, bueno, estábamos en momentos de guerra que implican un posicionamiento en diferentes bandos, o sea, es A o B. Pero aún así se puede contraargumentar que en este momento la política internacional
se reduce en eso, ¿no? No, se reduce a la pertenencia en un bando y no a una construcción autónoma mayor. No a la construcción de un camino para la Argentina, sino un posicionamiento frente a una cuestión coyuntural y de pertenencia a cierto bando de relevancia, ¿no? Un poco también, digo, salvando las grandes diferencias. Hoy también la justificación está, no, bueno, porque estamos con Occidente. Bueno, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Hacia dónde quiere ir la Argentina en Occidente, en todo caso? Bueno, eso es lo que la tercera posición viene a romper, ¿no? Cambiar una política de alineamiento por una de autonomía. Pero bueno, antes de adentrarnos a esto, vamos a terminar la cronología. La guerra termina, ganan los aliados, principalmente Estados Unidos, por supuesto, y comienza la Guerra Fría, o el enfrentamiento entre dos polos, ¿no? Los yanquis, o el capitalismo, por un lado, capitalismo más salvaje, si se quiere, por un lado, y los soviéticos, o el comunismo, por el otro. Entonces, de estas discusiones, de la política anterior de neutralidad que había mantenido la Argentina, ¿no? Recordemos con Irigoyen, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, desde esas discusiones se empieza a maridar y empieza a tomar forma la tercera posición. Recordemos, todo esto que veníamos diciendo, Perón estaba ahí, ¿no? Perón estaba, integraba el GO, ya para... Era ministro de Guerra y de... Exacto, ya para el final, vicepresidente, ministro de Guerra... Exacto. Ministro de Trabajo. Secretario. Después, el ministerio viene después. Ah, tenés razón, sí, es verdad. Pero bueno, sí. Ya tiene una fuerte influencia dentro del gobierno, ya para el final de todo esto. Y ahí, bueno, ahí se empieza a configurar el cambio del patrón económico a nivel mundial. Exactamente. Exacto. Cosa que la Argentina va a ir en contra. Claro. Bien, entonces, bueno, ya ahí tenemos un poco la previa de lo que empieza a implicar la tercera posición. Entonces les decía, bueno, a partir de todo esto, Perón empieza a maridar esta idea. Se empieza a parecer, bueno, no es ni un lado ni del otro, pero yo tengo que plantear algo también. No existe, o mejor dicho, la neutralidad entendida como simple no posicionamiento no nos alcanza a nosotros. No le alcanza a la Argentina, o no le alcanza a la Argentina que queremos construir, a la nueva Argentina. Entonces, bueno, la tercera posición es dar un paso más. Dar un paso más que parte de un diagnóstico previo, que se forja en estos años. Le dice, la realidad argentina y de los países periféricos no es producto de la naturaleza, ¿no? Sino del accionar de las potencias cuyo único interés termina siendo en última instancia el suyo. Claro. Entonces Perón dice, no hay camino acá posible porque en algún momento nos vamos a chocar contra la pared. Indefectiblemente esa pared va a estar porque los intereses no son compartidos. Terminan siendo los intereses de ese lado, de ese bando, o de quien comanda ese lugar, ¿no? Va a generar una dependencia. Exacto, totalmente. Aún sí ese alineamiento nos es productivo, nos es beneficioso en algún momento. Sí o sí esa pared va a estar, dice Perón. Entonces, si comprendemos esto, ¿no? No hay desarrollo posible. Claro. Porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Terminamos estando atados a intereses que no nos pertenecen. Pero acá, retomando un poco lo que veníamos diciendo, agrega algo más. La tercera posición agrega algo más. No es solo una cuestión de defender nuestros intereses, sino justamente crear otro camino por el cual vivir. Y esto me parece súper interesante y que creo que se ha perdido un poco de la concepción de la tercera posición. La tercera posición busca crear un camino. Crear un camino para el futuro. En sus clases de la Escuela Superior Peronista, Evita va a decir en referencia a esto: nosotros tenemos la solución que ellos no tienen, porque a ninguno de los dos le interesa servir honrada y lealmente a sus pueblos y a la humanidad. No habla ninguno de los dos, por supuesto, yanquis y soviéticos. Sí. Pero Eva habla de una solución, y esto me parece súper interesante. Habla de una solución a un mundo que está siendo llevado a su ruina. Porque el beneficio de los pueblos no está en la mente del conflicto. Y esto justamente es lo que a mí me parece que es más importante de la tercera posición. Que les decía anteriormente, ¿no? Generalmente se la reduce a un posicionamiento independiente, ideológico, frente a un contexto de un mundo polarizado, ¿no? Que no está mal tampoco.
pero se queda renga esa conceptualización. Porque la tercera posición pretende ser la constructora de un camino de liberación, dignidad y de paz, como les decía, ¿no? Para el pueblo argentino, para los pueblos oprimidos, pero también para la humanidad toda, ¿no? Es, bueno, es un intento también de exportar justicialismo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Em, Con una palabra que en esos años no se decía, que era el hombre nuevo. Totalmente, totalmente. Bueno, después la tercera posición va a empezar, también va a tomar parte de, va a maridarse, ¿no? Va a tomar elementos de su época. Ya en los 70 también va a tener otra connotación más quizás de ataque, si se quiere, de ofensiva del tercer mundo, ¿no? De los pueblos oprimidos que empiezan a levantarse en masa. Pero bueno, acá ya tenemos, ¿qué es eso, no? La construcción de una autonomía que permita crear un camino alternativo y no solo un posicionamiento de defensa. Por eso, decíamos, Perón no adhiere a el nuevo alineamiento económico en Bretton Woods, pero aún así mantiene cierta relación con los yanquis, no adhiere a como dice, el colectivismo de la Unión Soviética, pero mantiene relaciones justamente con la URSS. No cree en un americanismo, solo en un americanismo, pero plantea el pacto ABC, ¿no? Argentina, Brasil, Perón. Empieza a crear esa idea de decir, bueno, si nosotros podemos construir un camino que entre en todos, porque lo que nosotros queremos hacer es un camino que sea beneficioso para la humanidad en conjunto. Estados Unidos en ese momento es donde determina el cambio. Cuando hablo patrón económico, es el cambio del patrón oro al patrón dólar. Y esa es la puerta de ingreso para todos, y Claro. inclusive para la tercera posición. Exactamente, ahí lo que se define en realidad es cómo hace esta jugada Estados Unidos en aquel momento, arregla con Arabia Saudita y con otros países petroleros, y cambian la moneda de cambio del petróleo, justamente como decía recién Carlos, del oro al dólar, lo que termina repercutiendo después obviamente en que los países también cambien su patrón de reserva de moneda del oro al dólar, ¿no? Totalmente. Aunque, salvo los ingleses. Pero en ese momento también estaba el respaldo por las monedas nacionales, el respaldo con el patrón oro. Claro. Esa es la máxima resistencia que se había conseguido. Pero ahí creo que en ese momento es donde surge un pensador muy, muy potente, el cual estimula, es más, organiza el primer Congreso de Filosofía de Argentina. Tal cual, totalmente. Bueno, con esto... ¿Me adelanté? No, estábamos en el momento justo, que diste la introducción perfecta, Carlitos. Ya para ir cerrando también la columna, les quería traer justamente, hablarles un poco de Carlos Astrada, que él va a ser... bueno, es un filósofo de renombre de la Argentina, ¿no? Él va a ser incluso, él fue profesor en la Facultad de Humanidades, creo que en el 53, me parece, profesor de la UBA, ¿no? Es un filósofo renombrado. Y él, junto con varios intelectuales como Arturo Jauretche, Scalabrini Ortiz, en una primera instancia del gobierno de Perón, ¿no? Ya en el 46 en adelante, van a conformar no un grupo definido en sí mismo, pero sí un grupo de intelectuales que empiezan a conceptualizar la revolución, ¿no? Tienen esta idea de que, bueno, todo avance del pueblo es un avance fundante, entonces lo que debemos hacer nosotros, el rol del intelectual en esta época, es conceptualizarlo, ¿no? Ponerlo, insertarlo dentro de la historia, insertarlo dentro de la filosofía, ¿no? Insertar a la nueva Argentina en la producción de conocimiento y en su propia historia. Entonces, bueno, Carlos Astrada va a hacer algo, por ejemplo, va a escribir El mito gaucho, en el cual habla de una filosofía de la argentinidad, en la cual Perón sería el heredero del Martín Fierro. Y en este contexto, en 1947, va a dar un discurso llamado Sociología de la Guerra y Filosofía de la Paz frente a la Escuela Naval Argentina en representación del Estado Nacional. Esto, la relación de Perón con la filosofía o del gobierno peronista con la filosofía es muy interesante. Porque bueno, como bien decías vos, al año siguiente Astrada va a ser el encargado de organizar el primer Congreso Nacional de Filosofía, que va a tener la participación estelar
de Perón, donde él presenta a la comunidad organizada. ¿Puedo decir Claro, una Pero cosita por ahí? favor. Porque esa es la parte graciosa que la cuenta el mismo Perón en una de las entrevistas, creo que está en La Revolución Justicialista, una de esas, o La Hora de los Pueblos, no me acuerdo bien cuál era, que cuenta que él organiza el Congreso, van todos los filósofos, debaten que esto, que lo otro, y de repente viene Perón y dice, la verdad, no me sirve nada lo que están diciendo, yo traje este documento, no sé si le sirve. Y ahí presenta a la comunidad organizada. Tal cual. Y es así. Es Bueno, así pero tal. igual él tuvo una participación donde participaron filósofos De todo el mundo. de todo el mundo. Sí, sí, Y, renombradísimo. y quedaron extasiados con la claridad y la filosofía del desarrollo político de Claro, que la de crítica que Perón. tenía Perón ahí era, bueno, nosotros estamos haciendo esto para generar una doctrina o un pensamiento propio, autóctono de Latinoamérica, de Argentina, sobre todas las cosas, y ustedes vienen con teorías eurocéntricas. Claro. O sea, Sí. mantienen el sesgo eurocéntrico, que está bien, sirve para complejizar, sirve para desarrollar nueva teoría, lo tenemos que tomar en esta cosa medio del materialismo dialéctico que tenía Perón, también algún día hay que hablarlo de eso. Sí, sí. Pero no es lo que estamos buscando algo que sea propio, algo que se arraigue a la idiosincrasia argentina, ¿no? Claro, ya para cosas no propias teníamos la inspiración en la Constitución. Claro, sí, sí. Para cosas no propias tenemos, pero para tirar por la Un ventana. montón. Pero bueno, en esta relación del peronismo con la filosofía hay algo de eso. Hay una idea de que si hay filosofía hay creación. O hay creación en tanto y en cuanto podamos darle ese raigambre filosófico que justifique y nos proyecte en el camino que estamos haciendo. En ese sentido, Carlos Astrada va a ir a la Escuela Naval Argentina a hablar de la tercera posición, a hablar en nombre del Estado frente al ejército, frente a las Fuerzas Armadas, a la Marina en este caso, a hacer una defensa justamente de esta posición geopolítica que el gobierno, geopolítica filosófica, que el gobierno estaba definiendo todavía. Y en esa defensa que él hace, lo que dice básicamente, él define a la tercera posición como la tarea a realizar por la Argentina en relación a su destino histórico y en la búsqueda de una paz perpetua que, en un mundo engañado por la guerra, ya no es un mero sueño, sino una elección a realizar. Tremendo, tremendo. Es la tercera posición planteada no solo como el camino hacia la paz verdadera, Claro. que hoy es posible, dice, ¿no? No es un sueño, sino que es posible en la medida, no solo que nos decidamos a realizarla, sino que la Argentina lo haga, porque es la Argentina la que puede proponer y crear este nuevo camino. Y vos sabés que eso es una forma de plasmar, dicen muchos, ¿no? El pensamiento sanmartiniano en estas palabras. Totalmente. Y el humanismo. Y el humanismo. El humanismo, sobre todo. Ahí es muy interesante entender que uno de los enfrentamientos que tiene Perón con los gobiernos occidentales de entonces, enfrentamientos obviamente que a veces eran públicos, a veces no, viene justamente a partir de que no vive. De que no vive a los países de la porque ¿qué es la tercera posición? Representa justamente a los países del tercer mundo, ¿no es cierto? Es el precursor, digamos, de las relaciones sur-sur, Sí, sí, tal si se cual. quiere, ¿no? Y hay muchos líderes mundiales que se han inspirado en esta posición y yo siempre lo cito porque me parece que es de los que más lo entendió en su momento, más allá de lo que aconteció después con su trayectoria política y su trágico final, también hay que decirlo, Muammar Gaddafi. Tal cual. Gaddafi Bueno, es fue el que es más llevó adelante. exactamente, la tercera él crea el posición. grupo 77, el grupo de los 77, que es justamente la idea de los países del tercer mundo ordenados, ¿no es cierto? Y ahí lo cita Perón justamente en el año 74 para que participe. Perón no participa por las cuestiones de salud, etcétera. Pero bueno, Argentina tenía su lugar ahí y Gaddafi lo cita con esa intención justamente de decir, che, esto en parte es tuyo, ¿no es cierto? Claro. Ahí también se metía el tema de China, se metía distintos países, los países africanos. Bueno, es un poquito eso también, ¿no? Y bueno, también le ha costado a Argentina mantener esa posición también, ¿no es cierto? Fíjate, por ejemplo, cuando uno habla de lo que fue en el año, me parece que fue año 2013, 2012, no, 2013-14 tiene que haber sido,
cuando se firmó este acuerdo, esta acordada en la ONU, en la que esta resolución de la ONU, en la que los países tenían un recurso en base a la soberanía económica para refinanciar sus deudas, bueno, es esto. Es la tercera posición aplicada en la teoría, en la política internacional. ¿No es cierto? Que esto es una cosa que anunció en su momento Kicillof, si no me equivoco, que bueno, que le permitía a Argentina justamente no caer en el apriete de los fondos buitres. Bueno, ahí Argentina, lejos de alinearse con los países occidentales, consigue un consenso con todo el resto de los países de la ONU. Creo que estaban, Rusia estaba, qué sé yo, Venezuela estaba, distintos países en aquel momento, y termina consiguiendo un apoyo a partir de los países de esto que se llama el tercer mundo, ¿no? La tercera posición, etcétera, que bueno, que le permite justamente a Argentina sacar una resolución en la ONU a nivel internacional, obviamente a nivel mundial, que significa una herramienta de soberanía económica, que es una de las cosas de las que habla Perón en el fundamento de la tercera posición, para rediscutir las crisis de deudas de cada país soberano. Eso es increíble. Totalmente. Bueno, también el ingreso de la Argentina, lo que hubiese sido el ingreso de la Argentina a los BRICS, también se puede pensar desde ese lado, ¿no? La creación, la participación de la Argentina en ese multilateralismo no ligado a polos, ¿no? Completamente. Y vos sabés que también lo podés relacionar, todo este pensamiento ingresa a China, a todo esto, con la ruta de la seda también. Sí, claro. ¿Entendés? Sí, Entonces, sí. hay una connotación y hay una contemporaneidad entre Perón, Mao y distintos líderes árabes en su momento. Y bueno, se conformó una idea. Tal cual. Le faltó que al ser humano tenga la posibilidad de vivir 200 años, ¿no? ¿Terminaste, Mati? Estamos. Tengo acá una carta, justamente. Mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo. Madrid, 21 de febrero de 1972, obviamente de General Perón, que le envía a Kurt Waldheim. Decirle a la gente que estás leyendo a Baschetti. Estoy leyendo a Roberto Baschetti, un libro de Roberto Baschetti, Tercer Mundo y Tercera Posición, que tiene un compendio de documentos muy interesantes sobre esta cuestión. Y dice, hace 30 años, cuando aún no se había iniciado el proceso de descolonización contemporánea, anunciamos la tercera posición en defensa de la soberanía y autodeterminación de pequeñas naciones frente a los bloques que se dividieron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, cuando aquellas pequeñas naciones han crecido en número y constituyen el gigantesco y multitudinario tercer mundo, un peligro mayor que afecta a toda la humanidad y pone en riesgo la misma supervivencia, nos obliga a plantear la cuestión en términos que van más allá de lo estrictamente político, que supera las divisiones partidarias o ideológicas y entran en la esfera de las relaciones de la humanidad con la naturaleza. Creemos que ha llegado la hora de que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología y de la necesidad de invertir de inmediato la dirección de esa marcha a través de una acción mancomunada. Dice, la concientización debe originarse en los hombres de ciencia, pero solo puede transformarse en la acción necesaria a través de los dirigentes políticos. Por eso abordo el tema como dirigente político con la autoridad que me da haber sido el precursor de la posición actual del tercer mundo y con el aval que me dan las últimas investigaciones de los científicos. Habla, bueno, ahí del tema del medio ambiente. ¿Qué año? Esto es 72. Del 72. Exacto. Y termina. Todos estos problemas están ligados de manera indisoluble con el de la justicia social, el de la soberanía política y la independencia económica del tercer mundo y la distinción y la cooperación internacionales. Muchos de estos problemas deberían ser encarados por encima de las diferencias ideológicas que separan a los individuos dentro de las sociedades o los estados dentro de la comunidad internacional. Finalmente, deseo hacer algunas consideraciones para nuestros países del tercer mundo. Debemos cuidar nuestros recursos naturales con un incidente de la voracidad de los monopolios internacionales que los buscan para alimentar un tipo absurdo de industrialización y desarrollo en los centros de alta tecnología donde rige la economía de mercado. Ya no puede producirse un aumento a gran escala de la producción alimenticia del tercer mundo sin un desarrollo paralelo de las industrias correspondientes. Por eso, cada gramo de materia prima que se dejan arrebatar hoy los países del tercer mundo equivale a kilos de alimentos que dejarán de producir mañana. Esto vale si tiene actualidad, ¿no? Sí, de nada vale que evitemos el éxodo de nuestros recursos naturales si seguimos aferrados a métodos de desarrollo
preconizados por esos mismos monopolios que significan la negación de un uso racional de los mismos. En defensa de sus intereses, los países deben propender a las integraciones regionales y a la acción solidaria. No debe olvidarse el problema básico de la mayor parte de los países del tercer mundo, que el problema básico es la ausencia de una auténtica justicia social y de participación popular en la conducción de los asuntos públicos. Sin justicia social, el tercer mundo no estará en condiciones de enfrentar las angustiosamente difíciles décadas que se avecinan. La humanidad debe ponerse en guerra en defensa de sí misma. En esta tarea gigantesca nadie puede quedarse con los brazos cruzados, por eso convoca a todos los pueblos y gobiernos del mundo a una acción solidaria. Juan Domingo Perón, año 1972, de Madrid, ¿no? Del exilio. Tremendo. Ahí me parece que resume un poquito todo lo que vinimos hablando, ¿no? Totalmente. Bueno, Mati, nada, de vuelta, siempre un gusto tenerte aquí en esta radio y tener tus columnas que aparte tienen mucha repercusión, Después están buenas. Aparte te quiero recordar, Mati, que después de lo que leyó Valentín, el presidente de la nación es Milei. Tal cual. Con chapacha. Señores, vamos a una pausa, enseguida volvemos con más Región Capital. Mati, como siempre, el profe Matías Muchas Ferreira, gracias. lo siguen como @Ferreiman en Instagram. A ver cuándo empezás a hacer contenido ahí para las redes sociales vos también, ¿no? Tal Estaría cual. bueno. Sí,